La muerte se pasea por las calles del Ecuador. El miedo, la desesperanza, el temor se apodera del Ecuador. Ante una crisis humanitaria, y no solamente una crisis, sino una crisis que apunta a convertirse en una catástrofe humana. Ante una crisis que no ha sabido manejar el señor Lenín Moreno. Un Lenín Moreno que hoy se encuentra oculto, como un cobarde, escondiéndose de la realidad, no enfrentando como presidente esta pandemia, abandonando al pueblo. Fíjese qué curioso, hoy Ecuador se hunde en la pobreza, miseria, desesperanza. Después de haber sido, con el señor Rafael Correa, expresidente, haber sido una de las naciones de más rápido desarrollo y progreso de América Latina. Hoy, en el infierno. Ayer, la nación ejemplo de América Latina. La diferencia entre el señor Lenín Moreno y el señor Rafael Correa. Pero vayamos, el señor Lenín Moreno en su cobardía, en su ineptitud, ahora igual que lo hizo la señora Yanine Áñez allá precisamente en Bolivia, ¿sí? Decir que no puede enfrentar la pandemia del COVID-19 porque el sistema de salud que recibió estaba muy deteriorado, culpando como siempre al gobierno anterior, y estoy hablando del señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, o al cual le dieron un golpe de estado. Ahora el señor Lenín Moreno, tomando las mismas tácticas de personas cobardes, ineptas, ahora también él trata de culpar esta pandemia, esta crisis humanitaria que hoy vive precisamente el Ecuador, trata de culpar al gobierno anterior. Fíjese, a un gobierno anterior al cual sigue persiguiendo. Y estoy hablando del señor Rafael Correa. Ante un juicio que inició, que precisamente este pasado 2 de abril, justamente cuando se supone hubo una audiencia para culpar al señor Rafael Correa de enriquecimiento ilícito. Con documentos del año 2000, que parece del año 2000, 2004, o sea, utilizando documentación que nada tiene que ver con la realidad. Pero claro, con una fiscal como la señora Diana Salazar, la encargada de llevar el proceso en contra del señor Rafael Correa, obviamente una señora puesta a dedo por el señor Lenín Moreno, por pedido de la burguesía, de los Bucaram y muchos otros, de Guillermo Lazo y la burguesía del Ecuador, para que hubiera una persecución política en contra de todos y cada uno de los líderes precisamente del Ecuador, para evitar que estos volvieran nuevamente a tomar el poder allá en Bolivia. ¿Qué se le adjudicó al señor Rafael Correa? 8 años de prisión, supuestamente 8 años, y la inhabilitación por 25 años de un cargo público. ¿Por qué? Porque en su odio macabro del señor Lenín Moreno, un Lenín Moreno que pareciera haber sido predestinado, no por la providencia, sino por Satanás para destruir, hundir y desmantelar al Ecuador, poco a poco va logrando su cometido. Pero vamos, 25 años inhabilitado, 8 años de prisión supuestamente para el señor Rafael Correa, con documentación totalmente fraudulenta. No existe absolutamente nada de realidad en ese proceso. Es simple y sencillamente con complicidad de los medios de comunicación corporativos, inhabilitar de una o de otra manera al señor Rafael Correa para que no vuelva a tomar el poder y vuelva nuevamente a tomar las riendas de una nación que él llevó como ejemplo de América Latina. Y ahora este señor, como cobarde, se esconde. Vayamos a algunos de los nombres, para aquellos que piensan que esto es culpa del señor Rafael Correa. Vayamos, Rafael Correa llevó al Ecuador precisamente como un ejemplo y orgullo de América Latina, ya que Ecuador se convertía en la nación de más rápido desarrollo y crecimiento de América Latina con el gobierno del señor Rafael Correa. Y el señor Lenín Moreno, aquí le van algunos datos importantes para que entienda que este señor Lenín Moreno, este cobarde, este inepto, obviamente es el responsable y un día tendrá que responder al pueblo ecuatoriano por esta crisis y por las muertes que hoy se están dando, por no haber tomado las medidas necesarias ni haberse preparado ante esta pandemia. Aquí le van algunos datos. El señor Rafael Correa, del año 2002 al año 2017, construyó más de 50 hospitales, aparte de los ya existentes, para que vean en esta crisis cómo está la situación.
más de 50 hospitales construidos por el señor Rafael Correa. Quería construir más y la burguesía, ¿sí?, los opositores, se oponían precisamente a que siguiera construyendo hospitales. Hospitales. Al contrario, cuando llegó el señor Lenín Moreno, y aquí le va, yo sé que muchos van a dejar el comentario, no, pero el señor Lenín Moreno era vicepresidente del señor Rafael Correa. Y el señor Rafael Correa apoyó precisamente a Lenín Moreno para que llegara a la presidencia del Ecuador. La diferencia está en que, al igual que Judas, que obviamente traicionó a Jesús, pero Jesús lo sabía, el señor Rafael Correa no sabía que tenía un Judas que lo iba a traicionar y iba a traicionar a todo su pueblo. Ahí está la diferencia. Pero aquí lo importante es que el señor Rafael Correa aún seguía construyendo. Cuando llega el señor Lenín Moreno, no solamente no sigue construyendo más hospitales, sino que empieza a desmantelar algunos de ellos. Algunos de ellos, y en este proceso, por pedido del Fondo Monetario Internacional, no olvide usted que el señor Lenín Moreno, el pasado mes, a finales del mes de marzo, entregó al Fondo Monetario Internacional un pago de 350 a 320 millones de dólares por, bueno, rédito, digamos, por los intereses de la deuda. En lugar de pensar en cómo iba a utilizar ese dinero para apoyar al pueblo, y que el Fondo Monetario Internacional se esperara precisamente para cuando terminara la pandemia. Pero no, prefirió responderle a la banca y no al pueblo. Y ahora vamos a otro punto interesante. Bueno, eso es para que sepa cómo este señor ha hecho todo lo contrario de lo que tenía que hacer. Pero os digo que este señor fue puesto ahí para destruir completamente al Ecuador. 50 hospitales. El señor Lenín Moreno desmantela algunos de ellos. Por pedido del Fondo Monetario Internacional, al cual entregó 320, 350 millones de dólares por intereses de la deuda, el señor Lenín Moreno simple y sencillamente ahora, resulta que despide, por pedido del Fondo Monetario Internacional, en sus años de gobierno, despide a más de 10,000 médicos y enfermeras del sector salud. Más de 10,000, dejándolo prácticamente o desmantelando al sistema de salud. Y ahí están hoy las consecuencias. Peor aún, no olvidemos precisamente que lo mismo que hizo la señora Yanine Áñez, así también como el señor Lenín Moreno, por pedido del Departamento de Estado, porque no le gusta Cuba, o porque no le gusta Venezuela, o porque no le gusta estos gobiernos como el señor Díaz-Canel o el señor Nicolás Maduro de Venezuela, bueno, despidan a cualquier o todo tipo de personal, cubano o venezolano que se encuentre en su nación, por pedido del Departamento de Estado, a estos dos gobernantes, a Yanine Áñez, la golpista allá en Bolivia, y al señor Lenín Moreno, el traidor precisamente del Ecuador, que despidieran a todo el personal cubano que estuviera en su nación. ¿Y qué hizo el señor Lenín Moreno? Despedir a los cientos y miles precisamente de doctores y enfermeras que participaban ya del programa de salud del señor Rafael Correa, en apoyo y beneficio de los más desprotegidos, de la gente humilde, de la clase trabajadora. Lo mismo que hizo precisamente la señora Yanine Áñez, despedir al personal médico y de enfermería de Cuba, y ahora que tienen la crisis hay que culpar al gobierno anterior de los fracasos de nosotros. Fíjense cómo están las cosas, porque muchos no les ponen esta realidad ni esta verdad. Y el señor Lenín Moreno, ahora como un cobarde escondido, mientras que el pueblo se encuentra en la desesperación, mientras que piden apoyo, imploran a la comunidad internacional que ayuden, que aporten, el señor como un cobarde se esconde, no da la cara al pueblo, no toma las medidas necesarias, y aún si tomaran medidas en este momento, son inadecuadas, puesto que no ha creado un programa social para pedirle al pueblo que permanezca en sus casas, ya que no hay un programa social que pueda darle alimento o que pueda beneficiar a los ciudadanos ecuatorianos. Y ante esta crisis donde la escasez de alimento se incrementa, el desempleo se incrementa, y sin dinero y sin aporte por parte del Estado para los ciudadanos, ¿a dónde va a conducir precisamente esta crisis? A una crisis humanitaria, a un desastre toda la nación entera. Peor aún, Ecuador entra en recesión, está entrando en recesión, ¿sí? Ecuador, va a haber más despidos masivos, va a haber más pobreza, va a haber más miseria, ante una pandemia que sigue extendiéndose en el Ecuador. Y ante un Lenín Moreno, este inepto, este traidor,
que no ha tomado ninguna medida para detener esta pandemia. Pedir únicamente o endeudar aún más a la nación, pidiéndole al Fondo Monetario Internacional 2.000 millones de dólares más, que ante una crisis económica que se le viene enfrente y que traerá consecuencias más nefastas precisamente para el Ecuador, entonces el Ecuador se hundirá. ¿Qué le espera al próximo gobierno que tome las riendas del Ecuador? Un Ecuador que hoy está hecho trizas, desbaratado, y ante una crisis humanitaria que parece seguir incrementándose. Yo le dejo ahí esto para la reflexión a usted, amigo y seguidor, especialmente del Ecuador, a mis hermanos latinoamericanos. Vean esto, esta es la realidad, hágalo viral, porque realmente esto está pasando en Ecuador. Pero aquí también advierto a mis hermanos ecuatorianos, alguien tiene que pagar y tiene que ser llamado a juicio por esta crisis. Sea el señor Lenín Moreno, su gabinete y todos aquellos que hayan participado con el señor Lenín Moreno, porque son ellos los responsables de haber llevado a la nación a esta crisis. Son ellos. Y ante la muerte que se sigue paseando, cobrando la vida de mis hermanos ecuatorianos, este gobierno tendrá que responder por su ineptitud y por no haber tomado las medidas adecuadas, ni estar actuando adecuadamente para proteger a los ciudadanos. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que ir a juicio precisamente por esto. Ahí se la dejo. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.